¿Empiezo? Espera un segundo, Emilia. Silencio a todas y vos después te desmuteás, ¿ok? Ahora, Emilia, desmuteate y empezá. Díganme si se escucha bien. Sí, ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes, hermanas. Gracias por compartir la última reunión de Damas y Damitas. Una brevísima oración. Te alabamos, glorificamos y bendecimos, Señor, porque tú nos amas y eres nuestro refugio y fortaleza. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido y permite seguir transitando este año fortaleciendo nuestros vínculos. Y ahora brevemente, hermanas, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Brevemente una reseña de los pasos del día de hoy. Vamos a compartir la alabanza, luego un juego con Marga, escucharemos el testimonio, luego a Graciela hará la presentación de Adriana, la hermana de Patricia, quien tiene a cargo el mensaje de hoy. El cierre lo hará Patricia y la oración final estará a cargo de Barbie. Antes de terminar esta breve introducción o presentación, quisiera dejarles dos citas bíblicas, entre tantas, ¿no? Pero bueno, dos que me gustan mucho. El Cántico de Ana de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 10, y la armadura de Dios de Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 a 10. Muchas gracias, hermanas, y bendiciones para todas. Damos paso a la alabanza. Gracias. Bueno, ahora vamos a cantar una canción, ponemos el video y podemos cantar muteadas todas juntas. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón.
Marga, creo que está el juego. Estás muteada. Y es un juego un poco extraño, pero está muy bueno. Nadie, Espero pero que nadie lo funcione. conoce, eso seguro. ¿Está bien? Sí, ¿Está ahí bien te ahí? escuchamos. Sí, no sé qué tipo de juego, serio o cómo es, porque, viste, vamos a ver. No me quiero, ay, no me escucho yo. Ahí está. Bueno, este juego se parece al Tutti Frutti, pero para participar todas voy a comenzar yo por nombrar y primeramente les digo las categorías. Un segundo. Primero, No sé si ven. ¿cómo? ¿Ven? ¿Se ve? La categoría, Ahora sí. Categoría. Primero los nombro así todo lo que va en cada, primero de libros de la Biblia, capítulos, personaje, característica o atributos y citas bíblicas. Entonces yo comienzo y menciono el libro, salmo y el capítulo. Después ustedes van tirando o indicando así el personaje, los atributos y la cita bíblica. Eso lo vamos a ir desarrollando durante en cada categoría. Bueno, comienzo. Un segundo. Cuando ¿Se escucha, Marga Guillo? dice, acá borré el capítulo porque ya vi que estaban algunas buscando. Laura, te vi. No. Pensé, recién hoy pensé, no, pero igual la tiene que buscar, ¿eh? Sí, Tiene que sí, vos buscar. decís, y hay un tiempo, pero, Sí, pero vamos a ver. el que tiene, yo se lo doy el capítulo para ser más rápido, pero no le doy el versículo, entonces eso lo tienen que buscar. Claro, está bien. Tienen que tratar de leer lo más rápido posible. Son rapidísimas todas ustedes, siempre ganan, así que yo nunca gané. Bueno, comienzo. Sí. Ahí está. Libro, ¿entendieron todo cómo es? Sí, Salmo Bueno, ¿cuánto? Libro, Salmo, capítulo 150. No cambió. Me recambió. Ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está. Voy escribiendo desde acá. ¿Pero qué número te di? 23, pero no importa. Ah, no, el 23 era el ejemplo que iba a dar, ¿no? Por ejemplo, Ok. pero como no lo dijo, perdón, estuve mal. Listo. Salmo 150. Sí. Hay un problema. Yo no veo a nadie casi. Mamá, ¿vos ves ahí a las personas? Sí. No, yo no veo a nadie. Yo ¿A veo todas, no? a Laura Swir, a Margarita. No, tendría que correr, para. No, tiene que levantar la mano en todo caso, Es que no así. va a poder, porque. Ya sé. Entonces, una cosa, o desde el chat o tienen que gritar. Ya está. Gritamos. Pobre las que están usando auricular, ¿no? Pero. Yo uso auricular ni me escucho yo. Uy, pobre Marga. No, pero listo, está bien, vamos a ver si se puede. Desmutense, chicas. Sí, desmutense. Y griten. Margarita las va a perdonar. Personaje, Creo que ya. una pregunta, me parece que no entendí. O sea, tenemos que, según el libro y el capítulo que nos das, completar el cuadro, sería. Sí. El cuadrito con las categorías, cada una son que se llaman categorías, la de personaje, características o atributos o cualidades, le ponemos todo eso ahí. Después viene la cita bíblica. O sea, el resumen sería. Ahora le digo, personaje, ustedes digan quién. Dios. Bien, ¿quién fue el primero que dijo Dios? Candela. Bueno, ese que se toma, yo no puedo tomar datos, lo Yo puedo tomar. Si no les parece mejor que lo hagamos por el chat, va a ser más difícil, va a ser más difícil. Porque hay algunos, pero no sé si se va Hay algunos que no pueden escribir en el chat. Claro. No, así está bien, así, porque se escucha la voz y ya está. Escuchen, pero tiene que ser todo completo, no día uno, porque vamos a estar 3 horas. Todo completo. Y es yo le puse el nombre como Caractifruti, o sea, no es ni Tutti Frutti ni unas características. Rápido ahora. Dios, la característica de Dios con respecto al salmo. La alabanza. Magnífico. La La característica. Muy bien, el primero que dijo, magnífico,
Santuario. Firmamento. Bueno, está bien, Santuario. con dos o tres es, En el lugar es en el Lugar es santuario. santuario y la cita 151. uno ¿Marga hasta está donde bien? uno, pero 151. no, abarca todo porque es un personaje y abarca, está bien uno, pero Sí, sí, está bien. está bien, lo dejamos así porque está bien. Bueno, las SUIR ganaron. Otra vez. Siempre, ¿viste? Yo por eso lo hice más complicado. A ver. No, igual, la cita es un texto que ustedes piensen que es el resumen de todo el capítulo. Es un resumen, Por claro, eso tienen que leer mucho, o sea, muy No, rápido. Pero si no le hago resumen, yo se lo leo un poquito y ustedes saben. 156. Ahora, libro, 1 Samuel, capítulo 1. Digan todo junto, o sea, personaje, características y lugar. Personaje. Ana. Bien, bien, bien. Digan todo junto. Ana. No, Sí, pero estaba digan esperando que todo. escribieras. Ana, esposa, estaba con tristeza, lugar, el templo de Jerusalén, y cita bíblica, 1 Samuel 1. No, Ay. perdón, un momentito. 9. Juli, Sí, decime. cuando la nombren a los personajes, vamos a suponer que puedan llegar a nombrar hasta 3, y después los atributos, y ahí al final sí van a tener que decir la cita bíblica, pero ya una vez lo que han completado de los 3. Entonces no sirve nada de lo que dijo la tía. Ana Elcana Penina. Ana Elcana Penina. No, pero la cita, el texto y después todo lo demás. Vamos a hacer así. No, espera, perdón. ¿No? Es, El texto resume, Marga. Sí, pero acá en el orden como está, la categoría, ¿viste? Que está capítulos, personaje, características. Eso ya dijo todo. Pero en el personaje hay más, no hay uno solo. Claro. Ahí entra más. Claro, no es Dijo igual. Sí, pero hay otros personajes más importantes también. Elí, Dios, Elí. Elcana, Penina. Elí. ¿Y otro personaje más? Jehová. ¿Qué pasaba con Ana? ¿Por qué es que sobresale tanto Ana? Sería un bebé. Samuel. Pero... Bueno, ¿cómo se llama ese bebé? Samuel. Bueno, está bien. Bueno, Samuel también un personaje puede ser. Pero aparece... ¿Y la cita resumen? Y el 20, cita, el 20. Es el resumen más o menos total de Ana, el sufrimiento y toda la aflicción que tuvo Ana. Un chiquitín más rápido. No se escucha. Un chiquitín más rápido. Bueno, el capítulo final, la cita, son 2 versículos también que lo pueden encontrar, referente a lo que Ana había agradecido. 27. El 27. Está bien. Ahí hay 13, ¿no? Pero cualquiera es válido, 26, 27 o 28, cualquiera de lo que ustedes dijeran. Jehová. Está bien. 27, está bien. Jehová, dice ahí. Jehová oraba, el niño oraba. Ya está. Jehová. Bueno, Marga, el siguiente. Sí, porque escucho que hablan Primera Reyes 17. Elías. Perfecto, muy bien, aplauso. Elías, Acab y Jezabel, ¿no? Elías, y después es algo importante cuando él, ¿qué más que fue? Pero digan todo.
La viuda de Serepta. La viuda. Eso, está bien, ahí, la viuda de Sarepta. La viuda de Serepta, Elías. Fe, características fe. Muy bien. Fe en que Elías podía sanar al hijo. Perfecto. La viuda y Elías, ¿qué característica tiene? Hombre de Dios. Profeta. Muy bien, perfecto. Varón de Dios, pero está bien, hombre de Dios. Ganaron las migales y dicen el lugar y la cita. Eso, ya sabía que iban a estar, pero Perdón, chicos, pero... Pará, Patricia está. Completen. También es el resumen final, está allá, al final, cuando... Hay un empate. ¿Cuál? Ah, perdón, dije la cita, pero... Sí, decila, ¿cuál? Decila. Puede ser 17:24, versículo Sí, 24. sí. Y el lugar es la 17:24. casa. La casa de la mujer. Bien, ya está, ganaron las migales. Otro, digo más, algo. Esperen. ¿Hay tiempo? Compartido con Patrick, que Patrick también. No, pero Patrick también, Juli, ¿qué? ¿hay tiempo para una más? Sí, una más. Bueno, Efesios 6. La armadura. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Emilia lo dijo, lo de la armadura. Muy bien, está bien. La armadura. Ahora, ¿cuántos elementos tiene la armadura? 6. Bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? Eso también va con puntaje. Janina lo dijo. ¿Yani lo dijo? Perdón, estaba muteada, chicas. Perdón. No, pero ya está ese o no. No entendí muy bien el juego, disculpen. En esta me va a poder participar, porque muy bien no lo entendí. No pasa nada. Creo que igual lo dijo... Personaje. Parece. Escuchen, personaje. ¿Quién es el personaje de Efesios 6? Hablo. Muy bien, Pablo. Y característica es cuando está revestido de qué, de la armadura. Armadura va ahí. Armadura de Dios. Armadura va en característica. ¿En característica? Claro. Claro. Porque está revestido, Pablo estaba así, ¿no? Revestido de toda armadura. ¿Quién dijo la armadura? Emilia, creo. Adriana dijo. Sí, había dejado este texto. El cántico de Ana, la armadura de Dios, para que... Justo, Emilia, justo las dos cosas, ¿viste? Cuando queramos, digamos. Bueno, me parece que ganó Adri. Mire que me perdí. Dio las dos. Chicas, los elementos. ¿Alguien sabe de los elementos o se podría agregar ahí? Quiero que más participen. Yelmo. Sí, muy bien. ¿Otro? ¿El segundo? Coraza. ¿Cómo era la pregunta? Los elementos de la armadura de Dios. El escudo. Sí. Calzado. Muy bien, sí, también. El escudo, la espada. Cinturón. Escudo, espada, sí. El calzado. Muy bien. Ya lo nombraron, son 6. 6 son. ¿Y qué más le falta a todo esto para terminar, para que sea con victoria esta armadura? Para que todos... La oración. Muy bien, ese es otro puntaje, ¿eh? Un punto más. Pero se lo tenemos que repartir a como 4. Y la oración va a la primera, pero lo dijeron. Bueno, la que no ganó. Un cuarto cada uno. Pero ganó la oradora. No, ponele cada uno el Está puntaje bien. de cada uno. ¿Quién ganó? Bueno, el premio va a llegar a Formosa. Muy bien, bueno. Te va a llegar Un aplauso. un agua de helado. Un agua de helado. Es Va a algo llegar nuevo, agua. pero es rico. Chicos, chicas, gracias. Ahí está.
Si quiere, ¿esto se terminó ahí? Sí. Sí, ya ganaron. Sí, Ganó. sí, sí. Bueno, Adri. aplauso, porque no escuché, ni aplauso. Muy bueno, un aplauso. Bueno, más o menos era parecido así, ¿viste? Muy bien. El Character Fruit. Bueno, ahora Listo. pasamos con el Graciela testimonio de Coppola. Graciela. Estaba bueno porque tenía una compañera que me apuraba. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Buenas tardes. Sí, perfecto. Bueno, creo que casi todas me conocen, pero si alguien no me conoce, yo soy la mamá de Laura, la abuela de Candela. Así que, bueno, hoy me pidieron que diera mi testimonio, pero también me gustaría, dentro de mi testimonio, yo soy hija de creyentes, vamos a empezar por ahí, pero quiero destacar los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Porque a veces somos hijos de creyentes, ¿y de dónde salimos? Entonces quiero hablar un poquito, me quiero ir un poquito para atrás de mí, y quiero destacar los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros, por eso me voy a ir más lejos. Quiero contarles un poquito de dónde salí, porque soy hija de creyentes. Porque ni mi mamá ni mi papá nacieron en un hogar cristiano. Mi mamá vivía en Rojas, provincia de Buenos Aires, y a los 9 años quedó huérfana. Y a pesar de que ella tenía una abuela que estaba en buena posición, como eran varios hermanos, la abuela decidió deshacerse de ellos y los regaló a cada uno, a una familia diferente. Mi mamá nos decía, mi abuela nos regaló como si fuéramos gatitos. A la familia que se presentaba, se los daba. Y no sé cómo mi mamá vino de tan lejos a vivir con una familia que ya tenía una hija y un hijo, a Temperley. Nosotros no sabemos, ni ella sabía por qué vino a ese lugar, pero el Señor sí sabía. Bueno, su vida en esa casa no fue fácil. Ella desde los 9 años sufrió mucho, la tenían casi como una esclava. Ustedes imagínense que en ese tiempo yo estoy hablando, miren, yo tengo 65 años y tengo una hermana que es 15 años mayor que yo, así que estoy hablando de más de 80 años atrás. En ese tiempo no había derechos del niño, no había nada. Así que mi mamá sufrió muchísimo en esa casa y la tenían como esclava prácticamente. Y así estuvo desde los 9 años hasta los 22. Y mi papá, en ese tiempo no era mi papá, ni se conocían, ¿no? Pero mi papá, que era 16 años mayor que mi mamá, tenía un kiosco por ahí cerca de donde vivía mi mamá. Y en ese kiosco tenían teléfonos. Y vieron que ahora tenemos teléfonos en todas las casas, pero en ese tiempo no había teléfonos en todos lados. Pero en ese kiosco había teléfono. Así que cuando necesitaban hablar por teléfono, iban al kiosco de mi papá. Y un día, la señorita de la casa quería hablar por teléfono y fue con mi mamá. Mi mamá la tenía que acompañar. Y entonces, no sé qué pasó, hubo un incidente entre ellas y la chica esta le pegó una cachetada a mi mamá. Y a mi papá no le gustó eso, esa actitud no le gustó, lo puso mal. A pesar de que él no conocía nada de mi mamá, pero no le gustó esa actitud. Entonces, cada vez que esta chica necesitaba hablar por teléfono e iba al kiosco, mi papá aprovechaba para hablar con mi mamá. Y se dio cuenta que mi mamá sufría y mi mamá tenía una necesidad. Él entendió la necesidad que mi mamá tenía.
tío, hermano de mi papá, ya había conocido al Señor. Y seguramente él les hablaba de Dios a su familia. Mi papá era ya grande, seguramente que él les predicaba a su familia. Y mi papá, al ver la necesidad de mi mamá, seguro que habrá pensado en lo que mi tío hablaba, y entonces él le regaló una Biblia a mi mamá. Y a la vez le decía que se tenía que ir de esa casa. No era fácil para ella irse. Imagínense, hace tantos años atrás las cosas no eran fáciles como ahora. Ella no disponía de dinero, no disponía de nada. Así que un día que la mandaron a ella a hacer una diligencia, mi mamá aprovechó y se escapó y se fue corriendo al kiosco. Y mi papá ya le había dicho que él le iba a conseguir un lugar, una casa donde ella podía ir a trabajar. Así que mi papá la ayudó, mi mamá se fue a esa casa y ahí empezó a trabajar, a cuidar a unos niños y leía la Biblia. Mientras tanto, cuando tenía un tiempito libre, leía la Biblia. Y cuando ella no entendía algo de lo que leía, cuando tenía tiempo y podía hablar con mi papá por teléfono, le preguntaba lo que no había entendido. Pero mi papá no entendía nada tampoco porque él no era creyente. El creyente era mi tío. Así que él tenía que ir, preguntarle a mi tío qué quería decir lo que mi mamá le preguntaba, y la próxima vez que hablaban por teléfono o se veían, mi papá le explicaba a mi mamá lo que mi tío le había dicho. Y así, tanta explicación, tanto que darle explicación. Mi mamá ya se había convertido, pero tanto que mi papá tenía que llevar y traer las explicaciones, se convirtió él también. Así que cuando mi mamá tenía 23 años y mi papá 39, se casaron. Y se empezaron a reunir en la iglesia donde se reunía mi tío, en la iglesia en Temperley. Así que de ese hogar salí yo. Nacieron primero mis 3 hermanos y yo. Yo me entregué al Señor en la iglesia de los Hermanos Libres de Turdera, porque a pesar de que mis padres eran miembros de la iglesia de Temperley, nosotros vivíamos a 2 cuadras de la iglesia de Turdera. Y entonces, como mi mamá era asmática, a veces en el invierno no podíamos ir porque teníamos que tomar un colectivo hasta la iglesia. Entonces, yo iba a la iglesia, a la escuelita dominical, en la iglesia que me quedaba cerquita. Me llevaban y después algunos hermanos de la iglesia me traían hasta la puerta de mi casa. Y ahí me entregué al Señor, a los 6 años, en una escuela dominical. También mi mamá, conmigo, por supuesto, íbamos a la reunión de señoras en ese lugar. Y yo era muy apegada a mi mamá, siendo la más chica. Después, mi hermana tenía 15 años cuando yo nací, mi otro hermano tenía 13, mi hermano más chico tenía casi 10. Así que yo era la más chiquita y muy apegada a mi mamá. Así que mi mamá era una mujer de oración y yo oraba con ella, leíamos la palabra y siempre mi pensamiento era: yo oro, pero ¿el Señor me escucha a mí o escucha a mi mamá? ¿No? Siempre mi pensamiento era eso. ¿A quién escucha el Señor? Porque mi mamá era una mujer muy fiel, muy de oración, muy de tenernos muy en el camino del Señor, siempre guiándonos en el camino del Señor. Entonces yo pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor escucha a mi mamá y a mí no. Bueno, cuando yo tenía 17 años, mi hermano, ya grande, casado, uno de mis hermanos, me invitó a la iglesia donde él colaboraba, en Florencio Varela, y era una
una reunión de jóvenes, una de las primeras reuniones de jóvenes que se hacían en ese lugar donde mi hermano organizó el grupo. Y yo la verdad que no quería ir. Rezongué toda la semana. Le dije que sí, después rezongué toda la semana que no quería ir, que ojalá que lloviera, que no sé cuántas cosas decía, que no quería ir. Pero bueno, el día amaneció hermoso y fui. Y ahí conocí al que hoy es mi esposo, a Jorge. Y bueno, cuando tenía 19 años nos casamos. Y el primer tiempo vivimos con mi papá y mi mamá en la casa. Pero cuando nació Andrea ya tenía 6 meses, decidimos mudarnos. Y yo siempre pensando, aún ya casada, porque cuando algún problema, alguna cosa, yo le decía a mi mamá, mamá, orá por esto, orá por lo otro. Entonces yo siempre pensando de que tal vez el Señor escuchaba más a mi mamá que a mí. Pero en esa casa, era una casa, eran 2 casas, una casa adelante y una casa atrás. Y como eran de una familia que vivía ahí, entonces no había separación. Bueno, nosotros, los hermanos, querían que fuéramos más cerca de la iglesia, que nos reuníamos en Florencio Varela, porque mi esposo era de ahí, y activábamos ya en la iglesia de Florencio Varela, y vivíamos en Claypole, y el transporte, el colectivo, y con la nena y todo. Entonces decían, ¿por qué no se vienen más cerca de la iglesia? Por eso nos mudamos más cerca de la iglesia. Y en esa casa hubo un problema, ajeno a mí, en cierta forma, pero esta señora que vivía adelante era un poco, no sé cómo podríamos decir, que todo le molestaba. Bueno, hubo un problema. Y me vino a golpear la puerta, yo abrí inocentemente, y bueno, esta señora me dijo de todo porque estaba enojada por algo que había pasado, que, bueno, no importa, no vamos a decir, se va a hacer muy largo si cuento qué pasaba, pero si bien era un poco ajeno a mí, porque lo había hecho mi esposo, yo me llevé el garrón, digamos. Así que esta mujer, yo lo primero que atiné fue con una mujer grandota, imagínense a mí, con una mujer grandota ahí que me viene a decir de todo. Yo dije, esta me pegan, me matan. Y yo estaba sola con Andrea, que tenía 6 meses. Así que yo atiné a cerrar la puerta, y en ese tiempo mi esposo trabajaba en la fábrica, y aunque el horario de él era hasta las 2 de la tarde, estaban haciendo horas extras, así que él se quedaba hasta las 6. Y yo desesperada, porque esta mujer gritando afuera de mi puerta, no sabía qué hacer, y sabiendo que Jorge hasta las 7 no iba a llegar, y esto había sido cerca del mediodía, faltaba un montón para que Jorge llegara, me arrodillé a los pies de mi cama y le dije al Señor, Señor, si alguna vez me vas a escuchar, escúchame hoy, porque te necesito. Y pedí 2 cosas. Esta casa quedaba cerca de la casa de mi suegra, pero a esa hora mi suegra generalmente trabajaba, así que no venían a esa hora. Pero yo pedí 2 cosas. La primera cosa que pedí es que viniera alguien de la casa de mi suegra para estar conmigo, para acompañarme, porque yo estaba muerta de miedo. Imagínense que yo era la niña mimada a salir a un lugar a vivir sola, y encima en esta situación tenía un miedo bárbaro. Y la segunda cosa que pedí es que Jorge venga temprano. Casi 2 cosas imposibles, pero yo las pedí. Al ratito que me levanté de la hora de mi oración, llegó mi cuñadito. Y bueno, le dije a él, anda a llamar a tu mamá. Justo ese día mi suegra tenía Franco. Anda a llamar a tu mamá que venga a hacerme compañía, porque me pasó así, y tengo miedo. Y mi esposo vino temprano también.
a las 3 de la tarde estaba en casa. Y me dijo, ¿sabes qué? No sé qué pasó, dice, pero a tal hora vino el jefe y me dijo, mire, si hoy, dice, si se quiere ir a su casa, váyase nomás. Porque vaya nomás a su casa si quiere. Y esa era la misma hora en que yo me había arrodillado a orar y a pedirle al Señor que mi marido venga temprano. Ahí el Señor me mostró que a mí también me escuchaba. Y así como esas, tengo muchas experiencias. Les cuento otra. En el tiempo de la Guerra de las Malvinas, yo tenía a Andrea de 6 años y a Laura de meses, en el año 82. Y estaban llamando a los soldados de reserva, y mi esposo era soldado de reserva. Y un día mi hermana viene y me dice, no, en cualquier momento lo llaman a Jorge, porque ya están llamando, dice, ya están llamando a las clases de él. Y yo, imagínense, tenía una nena de 6 años y una de meses. Yo estaba desesperada, digo, ¿qué hago si lo llaman a Jorge? Y un día le dije al Señor, Señor, mostrame por tu palabra mostrame, dame paz, dame tranquilidad. Mire, ustedes pueden creerlo o no, pero yo les digo que así pasó. Yo abrí mi Biblia en el Antiguo Testamento y comencé a leer, y leí un pasaje que decía, naves vendrán desde lejos, pero tú no quedarás huérfana, no quedarás viuda, ni tus hijos huérfanos. ¿Les digo algo? Nunca más encontré ese pasaje, pero el Señor me lo dio para mí, para que yo me quedara tranquila. A mi esposo no lo llamaron, la guerra terminó, bien o mal, pero terminó, y el Señor me dio paz. Y así como eso, tantas veces, no dudo que el Señor me escucha. Por eso si hay alguna que duda, a veces como hijos de creyentes, los hijos de creyentes no tenemos la misma experiencia que tuvo mi mamá o que tuvo mi papá o que vieron muchos de ustedes que se convirtieron del mundo. Los hijos de creyentes no tenemos esa experiencia, por eso a veces nos vienen las dudas, como a mí, el Señor me escucha a mí o a mi mamá, pero yo les puedo asegurar que el Señor nos escucha. Me escuchó a mí y los escucha a ustedes. Si entregaron su corazón a Jesús, el Señor nos escucha, y podemos alabarlo por eso. Tantas veces me pasó y seguramente tantas veces me seguirá pasando. Y yo quería dejarles por último un versículo que me gustó y que un hermano de la iglesia de Varela lo tenía escrito. Él había pasado por una prueba muy grande en su vida y él tenía un camión y en el camión tenía escrito un versículo y yo siempre lo recuerdo. Está en el Salmo 34:6 y dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó. Yo, pobre en ese momento, clamé y el Señor me oyó y me libró de todas mis angustias. Y así como a mí, hermanas, el Señor las escucha, nos escucha y nos libra de todas nuestras angustias. En este tiempo de cuarentena, donde estuve mucho tiempo sin ver a mis hijos, sin ver a mis nietos, también estuve muy angustiada. Y el Señor también me libró de mi angustia. Me dio versículos para cerrarme y orando, el Señor me ha librado de mi angustia. Aunque a veces me emociono, pero esa angustia que tenía en esta cuarentena, el Señor también me ha librado. Así que recuerden ese versículo. Este pobre clamó y Dios lo oyó.
Bueno, hermanas, espero que haya sido de bendición, que el Señor las bendiga y que estén seguras de que el Señor nos escucha. Bueno, muchas gracias, Graciela, de verdad que hermoso el testimonio de aliento para los que somos hijas de Dios, y verdad que hermoso. Bueno, ahora vamos a conocer a Adriana, que hoy va a tener a cargo el mensaje. Le vamos a hacer unas preguntitas para conocerla un poco más. Bueno, Adriana, ¿de dónde sos? ¿Cómo estás, Adriana, primero? ¿De dónde sos y en qué iglesia te congregás? Bueno, yo tengo un problema de identidad. Nací en Buenos Aires, pero gran parte de mi vida vivo acá en Formosa, así que soy portoformoseña, ¿sí? Un poco porteña, un poco formoseña, formoseña por elección. Cuando me presento generalmente digo más formoseña, no pasé casi toda mi vida acá. Y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica de los Hermanos Libres. En el fichero de culto dice Asamblea de los Hermanos, ¿sí? Por una cuestión de nombres, tiene Asamblea de los Hermanos Centro Formosa, pero es de la línea de los Hermanos Libres. ¿Sí? Y bueno, ¿qué ministerios realizás, Adriana? Bueno, el ministerio en la iglesia es el de la niñez. Hace muchísimos años estoy en este ministerio. El año pasado, que era todo presencial, además de estar coordinando, estaba como maestra en 2 horas felices y en la clase bíblica de los domingos. Y este año, virtual, ¿no? Encuentros enredados, le llamamos al encuentro con los niños, que son los hijos de miembros de la iglesia, y después en agosto comenzamos con la hora feliz, media hora feliz, porque era la mitad del tiempo, la mitad de los niños, barbijos, bueno, todos los protocolos. Y mañana ya estiramos a la hora feliz, ¿no? Podemos hacerlo un poco más largo. Y el otro ministerio en el que estoy involucrada es el de mujeres, también, damas y damitas. Hasta el año pasado en el equipo de organización, y este año, bueno, la iglesia creció, así que también se le da lugar a otras mujeres que estuvieran en el equipo. Qué bueno. Muy bien. ¿Y algún motivo de oración que quieras dejarnos para que podamos orar nosotras por vos? Sí. A veces cuando esta cuarentena que nos hace estar en nuestras casas, si bien yo ya estoy jubilada, pero el hecho de no tener los límites del horario hace que uno se relaje más en el tiempo, ¿no? Así que un motivo sería aprovechar mejor el tiempo. Otro motivo es por sabiduría en decisiones o proyectos en relación a este ministerio de la niñez, ¿sí? Tanto de la iglesia como de la entidad LAPEN, en la cual también estoy sirviendo a Dios en esa entidad. Entonces, sabiduría para los proyectos, para el trabajo, para las decisiones. Y bueno, y también sé que han estado orando por la salud de mi mamá, así que extendido, ¿sí? De mi persona hacia mi mamá, para que el Señor siga completando su obra en su organismo. Muy bien. Bueno. Estos 3 motivos. Bueno, vamos a orar por ellos después. Bueno, gracias. Dejamos a cargo la reunión, el mensaje. Bueno, ahí está. Me dan un cachito de tiempo que voy a compartir pantalla, y todavía lo hago lento, porque no es que soy tan ducha, así que vamos a ver cómo sale esto. Ahí está. ¿Se llega a ver? La invitación. ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí, se ve. Se ve un power. Bueno, y esperen que yo también quiero verlas a ustedes, porque eso de hablar en la pantalla y no verlas es complicado.
A ver. Unos... Y ahí... Uy. Esperen. Sí. Esperen que hice lío. Esperen que hice lío. Vuelta otra vez. Bueno. No. Me falta rendir esta materia a mí. No pasa nada. Bueno, ¿ahí se ve? No, ahí no estás compartiendo. Ahí todavía no, ahí no. Bueno, miren que lo estoy practicando, ¿eh? Así que imagínense si no practicaba lo que iba a hacer. Bueno, va otra vez. Compartir pantalla. Hago clic. Y se me fue el power. Esperen que me voy a escritorio. Aguántenme, después me... ¿cómo es? Para compartir pantalla 25 minutos y el mensaje va a ser de 5. No, ahí estoy abriendo otra vez porque lo había cerrado. Esperen. Bueno, de paso nos estamos... Bueno, ahí va otra vez. Compartir pantalla. Acá está el power. Pongo compartir. ¿Ahora se ve? No. Se ve. Díganme Ahora sí. si no. Sí. ¿Sí? El tema es que si yo acá, desaparece todo. Si yo amplío. No, A si ver. amplias. Ahí está. Bueno, no, porque hoy no las veía y la verdad que quiero ver porque si no es hablar como a la pared, ¿no? Entonces no estaba. Bueno, más o menos me dijeron el horario de lo que va el mensaje, ¿sí? El tiempo en que se suele compartir el mensaje. Ahora el tema es, como soy porteña y formoseña, tengo que ver si el tiempo de Buenos Aires es el mismo que en Formosa. Capaz que los 30 minutos de ustedes es 40 de acá, ¿no? No, digo nomás. Bueno, el tema para compartir era acerca de la pandemia a la Biblia, ¿sí? Es un tema que nos va atravesando a todos, ¿no? Y se hizo, estuve preparando este mensaje en base a un programa, o sea, la metodología, ¿no? Un programa de la tele que dice 100 argentinos dicen, van haciendo preguntas y recogen la información y según la cantidad de respuestas más votadas, participantes tienen que acercarse, ¿no? A esas respuestas o tienen que adivinar cuáles son las más votadas. Entonces, yo le pasé las preguntas a Graciela, a Patricia, estuvieron haciendo las encuestas y, bueno, participaron de allá 40 mujeres, ¿sí? Hasta hoy me llegaron las respuestas. Hoy me llegaron 2 respuestas, así que si bien ya estaba hecho, ¿no? la encuesta, pero igual tenía que ver con las respuestas que la mayoría dijo. Así que en lugar de 100 argentinos, podemos decir 40 damas y damitas dicen, ¿no? Y bueno, acá mi mamá me dice que les pregunte si se escucha bien. Sí, se escucha Sí, bien. re bien. Ay, bueno, ahí está. Para más me interrumpe, ¿vieron que está? Bueno, y el tema es el de la pandemia, ¿no? Y cuando comenzó este tema de la pandemia, por lo menos a mí, lo que me ocurría era que yo veía los noticieros y me decía, esto no puede estar ocurriendo. No puede ser que la pandemia, que este virus esté en todo el mundo y que nos haya inmovilizado, ¿no? No poder salir a la calle
cualquier día o en cualquier momento. Acá en Formosa teníamos por número de patente del vehículo, los que salíamos en auto. En otros lados sé que era por número de documento. Y después el hecho de decir, bueno, si fuera en un solo país, entonces, bueno, el virus estaba en un solo país y todos íbamos hacia otro, pero no. Esto está abarcando a todo el mundo. Y realmente me parecía increíble vivir esto, porque la pandemia anterior, la de A1H1, no fue tan complicada, tan grave. Y realmente estamos, o sea, en esa, sobre todo al inicio, es como que nos paralizó. Y todas las noticias que daban la información en los noticieros eran, sobre todo al inicio, muy trágicas, ¿no? Tantos enfermos, tantas personas fallecieron, tantos países contagiados. Y después de eso, de acostumbrarnos quizás un poco a esa parte trágica, ¿no?, de las noticias, pasamos a otras noticias que nos relajaba un poco. Las noticias insólitas, por ejemplo, ¿sí? Y veíamos allá la gente del sur, me acuerdo, que filmaban a los animales en plena ruta, los ciervos, los patos, bueno, ellos estaban libres y nosotros estábamos encerrados. Después había noticias musicales, y veíamos los balcones de España, y otros respondían, y sacaban sus instrumentos, y bueno, trataban de pasarla un poco mejor, haciendo música, cantando o tocando instrumentos. Después pasamos a la parte emotiva, ¿sí? Esas noticias emotivas acá en Argentina, los noticieros a las 9 de la noche paraban la información y comenzaban a transmitir los aplausos, ¿no? Entonces la gente salía a las ventanas, a los balcones, y comenzaban a aplaudir a los médicos, a los enfermeros, al personal del ejército, de las fuerzas de seguridad, porque ellos estaban en primera línea, ¿sí? Y después también pasamos a noticias virtuales, ¿no? De hacer ejercicio, no sé si ustedes han hecho ejercicios de zumba, moviéndose, el rítmico, bueno, pero de la zumba pasamos a zumbear, ¿sí? Creo que el Zoom están en todas las casas, las escuelas, las iglesias, y bueno, nos agarró así medio desprevenidos, tuvimos que aprender a los ponchazos y todavía seguimos aprendiendo. Pero lo que es cierto es que la pandemia nos atravesó a todos, nos atraviesa a todos, a tal punto que muchas veces pensamos más en la pandemia que en la Biblia, ¿no? Porque yo me acuerdo que había todas noticias tan feas que uno se ponía tan mal y dejaba de lado la persona de Dios, dejaba de lado la palabra de Dios. Entonces, esta encuesta que tiene que ver con la pandemia tiene la intención de sí ver la realidad que nos ha pasado y nos pasa, pero también ver la contrapartida que es la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué te generó la pandemia? ¿No? Y acá veíamos las situaciones personales. Y la mayoría, bueno, acá están todas las respuestas, ¿sí? ¿Qué te generó la pandemia? Acá están las respuestas de ustedes. Y incertidumbre está en rojo porque fue la más votada, ¿sí? Fue la que más tuvo, esta respuesta se repitió varias veces. Y luego lo que está en azul, ansiedad, agotamiento mental, desasosiego, angustia, preocupación, temor, tristeza. Algunas tenían 1, 2 o 3 votaciones, pero yo las agrupé porque tienen que ver con emociones, pero negativas. Y después hubo personas que le generó la pandemia cosas positivas, ¿no? Como fortaleza, aprendizaje y demás. Y vamos a ver acerca de la incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre, y el otro eran las emociones negativas, ¿sí? La incertidumbre, dice el diccionario, es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, y puede crear inquietud. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar con esta pandemia, no sabíamos si nos enfermábamos, si íbamos a tener
la salud o cómo nos iba a afectar, si con problemas de respiración, si con fiebre, sin el sentido del gusto, el tema del trabajo, del estudio, bueno, generaba mucha incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar el día de mañana y qué iba a pasar con nosotros, ¿no? Y eso genera dudas, inquietudes y ciertos temores también. Y luego, con respecto a las emociones negativas, esto de la ansiedad, la angustia, la preocupación, agotamiento mental, temor, las emociones, ya sea positivas o negativas, es algo inherente al ser humano, ¿sí? No está mal que las tengamos, incluso hasta pueden ser buenas, ¿no? Porque el miedo, por ejemplo, si yo tengo miedo a un accidente, entonces me va a generar tener cuidado al cruzar la calle y demás, ¿no? El tema acá con las emociones es que no suceda como esta figura donde ese virus, digamos, que sería de las emociones negativas, está en la mente y está disfrutando, ¿sí? Está ganando terreno, pero la persona que tiene en su mente tanta ansiedad, tanta angustia, tanta tristeza, que es válido, ¿no? Porque quizás tuvieron personas familiares enfermos o los abuelitos que no podían recibir visitas en los geriátricos, todo válido, pero ganaron tanto terreno que la persona está abatida. Entonces, no es malo tener esas emociones negativas, pero ¿qué hacemos? El tema es ¿qué hacemos con ellas? ¿No? ¿Cómo podemos contrarrestar? ¿Cómo podemos hacerle frente a esas emociones que son muy negativas e influyen en nosotros? Entonces, ¿cómo contrarrestamos esa situación? Y tiene que ver con una siguiente pregunta. Nosotros, la pandemia la verdad que, yo hablo por mí, ¿no? A mí me afectó en este sentido de tener muchísimos pensamientos, ¿no? Todo el día pensando en la enfermedad, y eso que acá en Formosa durante mucho tiempo no tuvimos contagios, pero ver la situación de otros lugares generaba esa preocupación. Entonces, lo que uno tiene que hacer es recurrir a la Biblia, ¿no? Nosotros, siendo cristianos, tenemos la palabra de Dios y obviamente la tenemos que hacer uso, ¿no? Las promesas de Dios, la persona de Dios. Y por eso tenemos que pasar de esa preocupación de la pandemia a la Biblia. La situación va a seguir existiendo, pero nosotros tenemos que resaltar la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios lo que vamos a estar en este momento viendo, sobre todo para hacer frente, son los atributos de Dios. La persona de Dios en cuanto a su acción con nosotros, ¿no? Con el ser humano. Entonces vemos los atributos de Dios y el diccionario dice que la palabra atributo, ¿no? En relación al diccionario bíblico, atributo es la cualidad o característica de Dios y que debido a la condición de Dios, o sea, la perfección de Dios, los atributos son de esa manera, perfectos. Por ejemplo, si pensamos en el amor, Dios es totalmente amor. Ahora, si pensamos en el amor como un atributo del ser humano, sabemos que es más egoísta, que es pensando en uno mismo, ¿sí? Entonces los atributos tienen que ver con las características de Dios, pero en función de la esencia de Dios, ¿no? Dios es perfecto, es completo, es soberano, y los atributos son de esa misma manera. Ahora, ¿cuáles son los que ustedes nombraron? ¿Sí? Era otra pregunta, la pregunta 2 era ¿qué atributos ustedes habían sentido o experimentado en este tiempo? Bueno, y acá va la respuesta. Estas son, las 3 primeras son las que más se votaron y luego las otras que también algunos nombraron. Fidelidad, soberanía, misericordia, amor, provisión, protección, fidelidad,
benignidad, inmanencia, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Bien. Y de estos atributos vamos a ver, también el diccionario bíblico decía que los atributos como que se complementan, ¿no? O que están presentes, cuando está presente uno también está presente otro, ¿no? Por ejemplo, decimos, Dios está presente en el momento de formarse un bebé, ¿sí? Y también tiene ese poder, omnipotencia, de formarlo, y tiene esa ciencia, ese conocimiento, omnisciencia, de formar cada célula y cada parte del cuerpo. Para ver estos atributos en un solo pasaje, yo busqué el de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 24, y en ese pasaje una situación complicada, así como nosotros hoy pasamos la pandemia. Ellos habían sido invadidos por Babilonia. El rey Nabucodonosor envió a destruir la ciudad de Jerusalén, los muros, el templo, la gente fue esclavizada, fue llevada cautiva, ¿sí? A Babilonia, así que la estaban pasando mal. Entonces vamos a relacionar un poco el actuar de Dios en ese momento y con el pueblo de Dios con nosotros. Pero para ver eso, antes quisiera darles esta ilustración que me pareció muy interesante. ¿Qué continente es? África. África, bien. Y ahí en el sur, ¿sí? Donde está marcado, hay un cabo, ¿sí? El cabo es una parte de la tierra, digamos, que como que se extiende hacia el mar, ¿no? Y ese cabo esperen que lo tengo anotado, así que acá. En 1488, un explorador portugués descubre ese cabo y lo denomina el Cabo de las Tormentas, porque ese cabo hacía que las aguas de los océanos, ahí también cerquita confluyen los dos océanos, si fueran muy, ¿cómo se dice cuando las aguas están muy como revoltosas? Muy picadas, y entonces hace que la navegación fuera difícil, por eso Cabo de las Tormentas. Pero el rey de Portugal, cuando se entera de este descubrimiento, cambia el nombre y le pone Cabo de la Buena Esperanza. Y fíjense que es el mismo lugar, la misma situación, pero son dos nombres totalmente opuestos, bien diferentes. Cabo de las Tormentas, la persona estaba mirando la situación que ahí sucedía con las embarcaciones. Cabo de la Buena Esperanza, el rey de Portugal veía que podía ser un camino a la India, veía la meta, veía hacia el futuro. Entonces, con el pueblo de Israel, en el tiempo de Jeremías, estaban pasando mal, ¿sí? Podríamos decir el Cabo de las Tormentas. Pero Dios seguía actuando en el pueblo y seguía mostrando su poder y su misericordia, el Cabo de la Buena Esperanza. Y nosotros hoy también podemos estar pensando en la pandemia que nos envuelve, que nos abruma, que quizás los efectos de la pandemia la estamos sufriendo por familiar enfermo, quizás alguno que partió, quizás trabajos que se han perdido, la economía, ¿sí? Que también influyó. Pero nosotros la idea es que podamos considerar la palabra de Dios y la persona de Dios. Entonces, ese cabo que nosotros, por más que esté la situación difícil, pensemos como Cabo de la Buena Esperanza. Y en Lamentaciones 3:21-24, yo le voy a pedir acá en los cuadritos, yo la tengo debajo mío a Cande y a Laura. Una de las dos, si puede leer acá el versículo. 21-24. Ahí está el lado. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bien, gracias. Supongo que sos Cande. Sí. ¿Sos Cande? Bien, gracias. Bien, ahí están remarcadas las palabras que tienen que ver con Dios. Misericordia, fidelidad, la esperanza que podemos tener en Él. La Biblia de las Américas, en lugar de esperaré, dice, por lo tanto, tengo esperanza. Y hay dos imágenes que representan, la primera, la misericordia de Dios, una mano que se está extendiendo para ayudar a otra, y la otra mano que es el ganchito, así vieron cuando alguien hace promesa, ¿no? Que a veces se hace ahí. Cuando yo era chica decíamos pelito para la vieja, ¿no? Y nos tiraba un pelito. Bueno, ahora es más fácil, ahí el gancho del dedo meñique. Bien, misericordia, ¿sí? Acá en este pasaje se remarca que la misericordia viene de Dios, por eso es un atributo total, completo, distinto a nuestra misericordia. Este es un atributo que se puede transferir, ¿sí? Pero por supuesto no lo vamos a hacer a la manera de Dios. Habla este pasaje de que nunca decayeron sus misericordias, nunca fueron menos, ¿no? A pesar de que el pueblo de Israel había pecado, y había pecado, y había pecado, o sea, lamentaciones son esos lamentos por todo lo que estaba haciendo, y nuevas son cada mañana. Esto me hace pensar en que Dios tiene reservadas las misericordias para cada uno, cada día, nuevas, ¿sí? Y misericordia es la compasión que puede tener alguien por la desdicha, ¿no? Uno tiene misericordia o compasión al ver la desdicha, o los errores o las situaciones difíciles del otro. Y es algo práctico, no es que yo tengo misericordia y me quedo quieta, ¿sí? Sino que lleva a hacer algo práctico. Entonces, cuando este pasaje dice que son nuevas cada mañana, es que Dios tiene preparado cada día. Hoy 5 tiene misericordias para cada uno, y a veces según las cargas que tenemos, ¿sí? Por eso al día siguiente Dios tiene otras misericordias, otra vez muestra compasión según la carga, la dificultad, la lucha que cada una está teniendo. Todas esas que ustedes habían nombrado, tristeza, preocupación, bueno, el Señor quiere cambiarlas. Ahora, cuando dice que son nuevas cada mañana, podemos pensar en la constancia, o sea, algo constante, un día, otro día, otro día, otro día, porque Dios es así de constante. No es que un día va a obrar de una manera y otro día de otra. Siempre van a estar. Y también habla de nuevas, ¿sí? Que se refiere a cada persona va a experimentar la misericordia o la compasión de Dios de una manera diferente, como recién decía, por alguna situación especial que está pasando. Y de esa manera Dios va demostrando su compasión hacia nosotros. A mí me gusta decir, cuando hablo de misericordia está formada por dos palabras de origen del latín, cordia, que es corazón, miseria, de miseria, y cuando yo a los nenes, ¿no?, le explico lo que es misericordia, les digo, es el corazón de Dios puesto en la miseria del hombre. Entonces, Dios ve toda mi desdicha, mi problema, mis errores, pero su corazón está puesto en mí. Y me gusta pensar que el corazón, que es el asiento de la voluntad de Dios, Él está actuando en mi favor. Así que un atributo que podemos tener presente en esta pandemia y por las situaciones que vivimos es la misericordia de Dios. Pero también dice la fidelidad, ¿sí? Y fidelidad, a ver, le voy a pedir acá el siguiente cuadrito que yo tengo acá en mi, ¿no? Aparte está Adriana, Cande, Laura, y abajo tengo Belén Migale.
y tengo tres chicas ahí. Una de las tres, si puede leer el versículo, los 2 versículos. Ahí lo leo. Adriana, Graciela no es chica. Es chica, acá se ve todo chica. Sí, déjala. ¿Querés que lea, Adriana? ¿Querés que lea yo? Bueno. Dice, ¿sí? Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bien. Nuevamente está marcado entonces el atributo de Dios, fidelidad, y también cómo termina ese pasaje, ¿no?, que escribe Jeremías acerca de mi porción es Jehová, por lo tanto en él esperaré. Fidelidad tiene que ver con una firmeza y constancia, ¿sí? Yo soy firme y tengo una continuidad, una constancia en los afectos, ¿sí?, en las relaciones interpersonales, entre los esposos, padres e hijos, hermanos, amigos. Con las ideas también, ¿sí? Yo tengo una idea, un proyecto y lo tengo que mantener, o en los compromisos, en las obligaciones que uno tiene. Entonces, esta fidelidad, que también como sinónimo está lealtad, exactitud, veracidad, es un atributo también del Señor. Y Jeremías y el pueblo de Dios está experimentando la fidelidad de Dios, porque habíamos leído que nunca habían decaído sus misericordias, a pesar de que ellos habían estado muy alejados de Dios, en pecado, y todo lo que habían sufrido por la invasión de Babilonia, de Nabucodonosor. Sin embargo, Dios ahí estaba presente. Él era fiel, ¿sí? Ahora, lo que llama la atención es que Jeremías va comentando todo eso, ¿no?, de la misericordia de Dios, y cuenta, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, pero en la última parte del versículo, ¿sí?, él dice, se me fue. Grande es tu fidelidad. O sea, de estar hablando hacia un tercero, ahora Jeremías le habla a Dios. Y Jeremías le dice, Dios, tu fidelidad es grande. Entonces, nosotros, a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, está bueno el conocimiento intelectual que tengamos, pero eso tiene que traspasar, tiene que ir un paso más y hacerlo propio, y hacerlo práctico, de tal manera que podamos, después del conocimiento, podamos alabar a Dios, como acá lo hace Jeremías, y dice, grande, Dios, tu fidelidad es grande, es confiable. Todo lo de la misericordia o el amor práctico, yo puedo confiar que va a suceder por esa fidelidad de Dios. Vieron que son atributos que se van complementando, como decíamos hoy. Yo puedo creer en la misericordia de Dios porque sé que Dios es fiel. Y luego dice, mi porción es Jehová, ¿no? Ahí termina diciendo, mi porción es Jehová, y Jeremías está reconociendo que el todo para él es Dios. Por eso podía esperar en él. Y más allá de la dificultad, y que a veces Dios utiliza la dificultad o la prueba, es para direccionar nuestra mirada hacia él, ¿sí? En Éxodo, me acuerdo cuando el Señor dice que los probó al pueblo de Israel, lo probó para ver qué tenían en su corazón, ¿sí? Le mandó pruebas, dificultades para saber el corazón que tenía el pueblo de Israel. Ahora, ¿en qué es fiel Dios? Y vamos a ver nada más que muy poquito, ¿sí?, porque avanza el reloj de acá de Formosa, avanza. Bueno, ¿en qué es fiel Dios? Y Dios es fiel en la aflicción. En medio de la aflicción Dios es fiel. Miren lo que dice este salmo. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, porque Dios es fiel, me aflige. Y uno dice, pero estamos locos, ¿cómo? Porque Dios es fiel, me va a afligir. Y era porque Él quiere darnos algo mejor o algo mayor, ¿sí?, de lo que estamos pasando. Por eso permite la aflicción. La aflicción de parte de Dios tiene un propósito.
Entonces, cuando estamos pasando por algo delicado con la pandemia o con otra situación, ¿sí? Porque la pandemia es un ejemplo ahora, pero también esto va para cualquier situación de adversidad, saber que hay un propósito de parte de Dios. A veces no nos da la solución, pero sí está la presencia de Él, ¿sí? Y tiene un motivo por el cual nos aflige. Después dice fiel en medio de la tentación, ¿sí? Un versículo conocido que cuando somos tentados, Él también es fiel para darnos la salida. Los versículos de la palabra que estudiamos son los que podemos hacer uso cuando estamos siendo tentados. Cada uno sabe cuál es la tentación y la debilidad que tiene cada uno. Fiel en su llamado, fiel es el que os llama, y ese pasaje tiene que ver con la santidad, ¿sí? Va diciendo varias cosas en nuestra santidad práctica. Y fiel en perdonar, el versículo de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Cuando pecamos y confesamos realmente con arrepentimiento sincero, Él perdona y se olvida, ¿sí? Así que lo que tengamos ahí en el tintero para pedir perdón, acercarnos a Dios, que Él lo hace, ¿sí? Y esto está garantizado porque es de Dios. Dijimos que Dios es perfecto, por lo tanto, este atributo de fidelidad también tiene que ver con la esencia de Dios. Perfecto. Y terminando esta parte, porque ya seguimos, el principio bíblico que quiero compartir acerca de estas dos uniones, ¿no? Cómo vemos la pandemia, pero cuál es el actuar de Dios, es que pensemos en que en toda circunstancia adversa, pandemia, pérdida de trabajo, repetición de algún del curso, lo que fuere, nuestra seguridad, no incertidumbre, ¿no? Que fue el más votado, sino nuestra seguridad y nuestra mirada, no hacia esas emociones negativas, nuestra mirada esté puesta en Dios, cuya misericordia y fidelidad está a nuestra disposición. Entonces, cada vez que veamos o nos agobiemos por esta situación que estamos viviendo o cualquier otra, pensemos en la misericordia y fidelidad de Dios y recurramos a Él. ¿Qué protocolo de prevención fue el que más aplicaste? Bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Y el protocolo que más ustedes comentaron fue el de los barbijos. Ese llevó la delantera. Y después aislamiento, higiene, alcohol en gel, distanciamiento social, quedarse en casa, limpieza. Y el barbijo, hoy, bueno, ahora porque estamos en Zoom, ¿no? Pero si estuviéramos en presencial, estaríamos todas con barbijos y es el accesorio de moda, ¿sí? Hay para todos los gustos, colores, forma. Ahora vienen con luces de Navidad. Está el barbijo de los 5 colores, bueno. Y el barbijo nos protege, ¿sí? El barbijo nos protege. Y dice una definición que el barbijo o el tapaboca o la mascarilla nos protege de agentes patógenos, o sea, todo aquello que es contagioso o es perjudicial. O sea, hay contagio y hay algo de daño, ¿no? Así que acordémonos de estas dos cosas. El barbijo nos protege de agentes patógenos, o sea, aquello que se puede contagiar y que además produce daño. Y acá hay otros virus, bueno, que recién se me escapó el mouse, hay otros virus que también salen de nuestra boca, ¿no? Porque el barbijo nos tapa, si yo estuviera infectada, el virus puede salir de mi boca, pero con el barbijo lo cubro, ¿no? Pero hay otros virus, un tanto peores o más o menos así, que también pueden salir de mi boca, y acá están, son palabras hirientes, palabras malas, palabras que lastiman, y que por supuesto también se necesita la protección del tapaboca. Acá en Efesios 4 están algunos de estos virus, ¿sí? Así que si van encontrando, sobre todo en el versículo 25, versículo 29 y versículo 31, están estos virus que salen de nuestra boca. Pueden prender el micrófono y decir los que hayan encontrado.
Por ejemplo, mentira. A ver, otro. Palabra corrompida. Enojo. Bien. Amargura, enojo, ira. Bien, escuchen, escuchen. Que sea virus que salen de la boca. Gritería. Bien, gritería. Bronca. Maledicencia. Maledicencia. Palabra corrompida. Bien. Malicia. Bien. Hay otros más y acá están. Buscando en el diccionario una palabra llevaba a la otra. Fíjense, mentira, palabra corrompida, gritería. Bueno, y ahí está entre paréntesis lo que significan. A veces hay una pequeña aclaración o una en la definición algo más que lo hace diferente. Por ejemplo, el chisme, hacer lío a una persona, ¿no? Con lo que digo. Y la calumnia, que es parecido, pero es una acusación falsa con el deseo de dañar a alguien. Y la difamación, que es parecido, es algo público. Y el oprobio, parecido, es una ofensa pública que es mentirosa. El Señor Jesús sufrió el oprobio cuando estuvo en la cruz y Él dijo, no importa eso con tal de morir por las personas. Entonces, todos estos virus afectan a uno, y se acuerdan, lo de patógenos afectan a otro porque se contagia muy fácil y es perjudicial, es dañino. Quizás alguien no lo sepa, ¿no? O sea, quizás la persona afectada no lo sepa, pero Dios sí lo está sabiendo, ¿sí? El chisme, el hablar mal de personas del equipo, de la familia, de las autoridades de la iglesia, de las autoridades nacionales, bueno, a mí en este caso me sale muy fácil, bueno, pero saber que es pecado. Acá hay algunos ejemplos en la Biblia de personas que eran muy cercanas a Dios, a Jesús, pero sin embargo también habían tenido este virus. Abraham mintió acerca de Sara, allá en Egipto. Jacob engañó a su papá con mentiras. Pedro negó y maldijo al Señor Jesús. Unos muchachos se burlaron de Eliseo, diciéndole pelado. Bueno, contagiados del virus. Y necesitamos una mascarilla, un tapaboca, algo que pueda solucionar esto. Y lo encontramos también en este pasaje unos versículos antes. Lo resumo por el tiempo, pero es despojarnos de esas cosas malas, de todos esos virus y revestirnos. O sea, primero tenemos que sacarlos. Ahí está despojarse y luego revestirnos de lo bueno y la base es la verdad. Resumiendo estos 3 versículos de acá. Entonces, solos a veces es difícil hacerlo porque está muy arraigado alguno de estos virus en nosotros. Pero pidiéndole ayuda a Dios, despojarnos y poder revestirnos de la verdad. Lo siguiente, y acá ya vamos terminando, este es el último, el 4, porque los otros no los vamos a tratar, pero eran las frases o eslogan que nos ayudaban a cumplir con los protocolos, ¿no? Los que más votaron es algo de quedarse en casa. Me gustó mucho esa frase, para seguir abrazándonos, yo me quedo en casa. No, la verdad no sé quién la dijo, pero había varios de quedarse en casa, ¿no? Pero esta me pareció muy buena. Y cuidarme es cuidarte, o sea, del cuidado es la segunda, y luego los demás. Esos son los eslogans, ¿sí? Y el que yo elegí, que solamente tiene un voto, porque es el mío, es este. Si no entendés castellano, te lo decimos en guaraní, com y pilagar. Quédate en casa. Y guaraní, nosotros acá en Formosa tenemos influencia de nuestros hermanos paraguayos que hablan en guaraní. Com y pilagar son 2 de las etnias que hay acá en Formosa. Y estos salían en la tele o en los carteles por ahí, ¿no? En la calle, estos carteles. Quédate en casa, y si no entendés en castellano, te lo decimos y ahí está. Que ni leyéndolo así lo puedo decir. No sé si la que habló hoy en guaraní, alguien habló en guaraní, si lo puede leer. Es esta, la de Epita. ¿Quién sabe guaraní ahí que hoy dijo algo en guaraní? A ver, Rosario, pero está muteada. Rosario, desmuteate. Rosario. Rosario, a ver.
Saca el clic del mouse, ¿cómo es? Del micrófono. Ahí está. Ahí. Sí. Bueno, epuitán de erógape. Quiere decir quedate en casa. Bien. Gracias, Rosario. No me iba a salir para nada. No, de nada. Gracias. Bueno, cuando yo vi por primera vez esta propaganda, porque la pasaban así seguidita las tres lenguas o idiomas, enseguida pensé en otro letrero que estaba también escrito en 3 idiomas. ¿Sí? Acá nos están cuidando del virus, de no contagiarnos, por eso nos teníamos que quedar en casa. Pero este letrero nos lleva a cuidarnos del peor de los virus, ¿sí? Que es el pecado. Y en la cruz del Señor Jesús se había colocado un letrero, en realidad en todas las cruces se colocaba el letrero donde se escribía el motivo de la muerte, ¿no? Era ladrón, era asesino, era rebelde, estaba contra los romanos, bueno. Pero en este letrero del Señor Jesús, Pilato escribió Jesús, a ver, ahí está, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Este letrero, este pasaje está en los 4 evangelios, ¿sí? Que no siempre todas las cosas del Señor Jesús están en los 4 evangelios. Este está en los 4 evangelios y está escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces todos los que pasaban por ahí podían leer, ¿no? En hebreo porque era para los judíos nativos, ¿no? Esto estaba sucediendo en Jerusalén. Después está en griego, que era la lengua más conocida, ¿sí? Para todos los extranjeros era muy fácil conocer el griego, era como decir hoy el inglés. Y en latín, porque estaban siendo dominados por los romanos, así que era la lengua del Imperio Romano. Entonces, personas que estuvieran siendo nativas de Jerusalén, de Judea, de Palestina, o personas extranjeras, o los propios romanos, podían saber por qué estaba muriendo el Señor Jesús. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Se habla de su procedencia, de Nazaret, o sea, había vivido en Nazaret, Rey de los Judíos porque esperaban que él reinara sobre los judíos, pero yo quiero que nos fijemos ahora en la primera palabra, Jesús. Jesús era el nombre de él y cuando fue anunciado su nacimiento, el ángel le dijo a José y a María que pusieran el nombre de Jesús porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Entonces, pensar en Jesús que está muriendo en la cruz, no porque los romanos lo atraparon y eran más fuertes, más numerosos, y él no podía escaparse, sino que fue una decisión personal. Él fue a la cruz por decisión personal, de manera voluntaria, y en ese momento Dios estaba cargando en Jesús el pecado de todos nosotros. Y la naturaleza fue afectada en ese momento. Era el mediodía y el sol se oscureció y la tierra tembló, Dios apartó su mirada del Señor Jesús, ¿sí? Ocurrieron muchos hechos porque el Señor Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Y el Señor Jesús, que significa Salvador, hoy quiere ser el Salvador de todas las personas. Yo no las conozco a todas, yo no sé si hay alguna persona que todavía no tiene esta seguridad de creer en Cristo como Salvador. Esta seguridad de que el Señor quiere perdonar los pecados. Si no es así, entonces la invitación es que pienses, el Señor Jesús está muriendo en la cruz por tus pecados. Él resucitó, Él está vivo y hoy tiene el poder para perdonar los pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que el pecado nos separa de Dios, que los tenemos, y reconocer en la obra de Cristo que murió llevando el castigo de mis pecados. Es algo sencillo para nosotros, pero fue algo profundo para el Señor Jesús, ¿sí? Hoy Él sigue invitando para que nosotros podamos tenerlo como Salvador y Señor. Y la frase que les quiero dejar es esta: la santidad de Dios, otro atributo, hace que la salvación sea necesaria, ¿no? Porque la santidad significa pureza. La santidad de Dios no permite el pecado, por eso se necesita la salvación.
La santidad de Dios hace que la salvación sea necesaria. Se necesita que todos seamos salvos, pero el amor de Dios hace que la salvación sea posible. El amor de Dios que está manifestado acá, cuando se ideó el plan, Max Lucado dice, la salvación que se ideó en el cielo y se cumplió en la tierra. Y el amor de Dios, dando a su Hijo, el amor de Jesús, muriendo voluntariamente por nosotros, y el amor del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Así que hoy, si no conoces todavía a Jesús como Salvador, hoy podés acercarte a Él. Y si ya lo conoces, es recurrir a Dios en toda esta situación o cualquier otra situación de prueba, de tribulación, de pandemia, ¿sí? Acordate del cabo de África, que no sea llamado un cabo de la tormenta, sino de la buena esperanza. Y esa esperanza es certidumbre, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de tener la salvación eterna ahora y un día en el cielo. Así que para terminar esta parte, le voy a pedir a Patricia, mi hermana, si puede orar por, como guiando para salvación, por si hay una persona que todavía no tiene al Señor en su vida, y luego sí que puedan continuar con el programa. Bueno, oremos entonces y después terminamos. Perdóname, ¿yo te puedo hacer un cambio, Adri? Que ore Graciela ahora sí, por la salvación, sí, porque yo tengo que cerrar, ¿sí? Ah, bien. Graciela, ¿querés orar por la salvación de las personas? Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Gracias, Padre, porque hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado esta invitación, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Rogamos por las almas, Señor, de que estén escuchando este mensaje, Señor, que se quebrante, que puedan reconocer que son pecadoras y que puedan encontrar en Jesucristo a su Señor y Salvador. Padre, gracias por tu amor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Claro, porque si no yo después tenía que cerrar y después no. Bueno, gracias por el mensaje. Saben que alrededor de cada 100 años se producen estas pandemias. Hace más o menos 100 años atrás estaba la de la peste negra y demás. Ya vamos terminando. Pero seguimos con una pandemia que nunca termina, y esa pandemia es la del pecado, porque afecta a todas las personas en todo el mundo. Y a veces estamos tan acostumbrados a esa pandemia que la pasamos por alto. Y únicamente una referencia, pero ahí está Juliana. ¿Saben que cuando en marzo, el 19 de marzo dijeron se suspenden las clases? Yo, pobre profesora de matemática, hice un cálculo y le dije a mi hija... Ay, perdón, ella es bruja y eso se los puedo comprobar. No, sí, en serio. Le digo, me parece que hasta agosto, estábamos en marzo y no se sabía todo esto, Le digo, me parece que hasta agosto no vamos a volver a la escuela. No, mamá, ¿cómo puede ser? Y qué sé yo. A medida que iba avanzando, le dije, no. Y con una compañera le hablaba, no, esto sigue hasta septiembre, octubre. Y ahora les digo, por más que digan... No, pará, no nos deprimas. Terminamos recién con el mensaje. Decí que termina mañana. No es No. Ni con la vacuna. Si fuera la vacuna ahora, por ahí dentro de 2 años volveríamos a una normalidad más o menos. Patri, no me digas eso. Sí, desgraciadamente. Ya nos está deprimiendo. Cortemos acá, hermanas. A ver, es así. Es más, cuando yo hago ese cálculo y lo comento, Marcelo pone en Iglesia el tema de la ¿cómo se dice? Del contagio del contagio del rebaño. Estaba mucho mejor que lo que mi pobre cálculo había hecho, ¿no? Porque fue hecho con una computadora. Pero la matemática servía para eso, chicas. Para pronosticar que este año no nos podíamos ver.
y estamos así. Nos tocó a nosotros. Hace 100 años atrás hubo otra pandemia, la peste negra, y no se informaba tanto, y hubieron muchísimos muertos también, muchísimos, mucho más. Era terrible. Pero bueno, lean sobre la peste negra, van a asombrarse. 2 anuncios o 3. A ver, mañana tenemos la cena. Perdón, 100 millones de muertos la peste negra, porque lo busqué 100 millones y la española 50 millones. Bueno, o sea que ahí está. Mucho... Sí, sí, mirá todo lo que falta todavía para esta. O sea, relajémonos porque falta. Es más, antes de ayer me llama una profesora y me dice, Patri, ¿vos estás trabajando en la 12? Laura, ¿vos conocés la Alcolera, la que está en diagonal con el Nacional? La Alcolera. No, ¿por qué? Se contagiaron todas las profesoras con una reunión que tuvieron para organizar la entrega de medallas de 6º año. La directora estaba contagiada, contagió a los profes que fueron. Esa escuela, chau che. Así que terrible. Bueno, mañana está la cena a las 11. A las 11, sí. El miércoles, reunión de oración. Y un anuncio que les voy diciendo desde ahora, porque nuestra iglesia va a estar, es convocada. El 14 de diciembre a las 16 horas está la reunión de amiga a amiga. Y Juliana, que está en el grupo de amiga a amiga, yo no, Juliana tiene la culpa, estaban pidiendo si tenían conjuntos musicales, preguntaron a varias iglesias, a varias chicas, y el cuarteto femenino de Don Bosco, gracias a Dios, fue convocado para ese día. Yo les cuento. Sí, yo les cuento. Estuvimos en la reunión de aniversario de Amiga Amiga. Eran hermanas, entren rápido ese día una vez que tengan el link, porque eran hermanas desde Miami, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Argentina, España, Inglaterra. Así que 100 pudimos estar en el Zoom, pero los demás nos miraban o miraban ahí a Julia, al equipo y a la persona que hablaba, que no me acuerdo quién era, quién había sido. Marisa. A través de YouTube. Somos una iglesia pequeña, pero tenemos la bendición de Dios de poder tener dones y talentos que Dios está usando. Es más, Gabriela Barceló, que está dentro de la comisión, dijo, estas chicas cuando sea presencial van a tener que venir a cantar en forma presencial a una reunión de amiga a amiga. Y se hace conocida la audición en todo el mundo. ¿Saben que en todo el mundo? Había gente de Chile también. Estábamos Argentina, acá se graba, en la casa de Elena. Esos 3 minutitos que yo les mando requieren un montón de personas que están trabajando y que están, ¿cómo se dice? Haciendo todo eso para que pueda salir en distintos medios. Así que oremos por las chicas para que puedan seguir grabando entre ellas, aparte de con Joaquín, ¿no? Pero entre ellas porque está Confe Juvenil, están otras reuniones en donde se requiere que las chicas, las mujeres, puedan tener participación musical. Así que sigan practicando, sigan ensayando, sigan grabando. Yo las aliento, desde afuera bien, ¿no? Pero bárbaro. El 14 de diciembre a las 16 horas, apenas tengamos el link, les pasamos y traten de entrar antes si quieren estar en el Zoom, porque la vez pasada había muchísima gente afuera y tuvo que participar a través de YouTube. Así que me alegro muchísimo por
los talentos que el Señor está dando a la congregación. Gracias María del Carmen por estar, gracias Yani, que siempre estuviste en las reuniones, no sé quién estaba invitada también, me parece que se me fue. La mamá de Laura. Graciela está allá, pero Graciela ya es como de la casa, es como de la casa, ella estuvo en varias ya. Gracias Adri por tu mensaje. Y A1H1 fue apenas una epidemia de varios países, no llegó a ser pandemia como esta que nos está volviendo locos. Así que vamos a terminar con oración, y la oración final la va a tener Barbie entonces. Y nos excedimos un poco en el tiempo, pero creo que fue lindo vernos y lindo compartir como última reunión del año. Barbie, si te pones el barbijo, no, la cámara. Sí, ahí oramos. Y orás. Ah, pará. Ahí está. Ahí está. Oramos. Padre, te damos las gracias por este día, por este tiempo que tenemos con las hermanas, Señor, de esta enseñanza, Señor, de esta linda reunión, Señor. Gracias te pedimos, Señor, y te damos las gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por esta oportunidad y este tiempo, Señor, que tenemos de aprender más de tu palabra, Señor, y todo lo que escuchamos, Señor, que lo podamos poner en práctica, Señor. Gracias por todo, Señor, y te pedimos también, Señor, por los talentos, Señor, de Don Bosco, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, toda tu voluntad, Señor, y te pedimos, Señor, por esta pandemia, Señor. Solo tú sabes, Señor, todas las cosas, lo dejamos todo a tu voluntad, Señor. Gracias por este momento y este tiempo que tenemos de estar reunidas así, Señor, virtual, Señor. Gracias por este tiempo y por este día y por un día más de vida. Gracias, Señor, por todo, por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A ver, Hermes, ¿algo recibió Hermes o no? No, desmuteate, toca el microfonito que está tachado, tócalo. Si no, desmutealo. Es que no puedo. Sí. Solicitarlo. A ver este. No sé si recibió bueno, el premio o mientras no. tanto, gracias Patri por la invitación y gracias hermanas por este recibimiento tan lindo. Y gracias Adriana, muy lindo el mensaje, realmente una bendición.